Y aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todos. Y dice Hashem: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Y había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que le llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal o de maldad. ¿Amén? Bueno, hoy día, como les dije, vamos a tratar un tema muy importante del libro de Bereshit o Génesis. Una de las cosas que vamos a entender es de qué está hablando la escritura, de quién habla sobre estos gigantes. Vamos a tratar sobre los gigantes, los Nefilim. Una de las palabras que ha tenido mucha controversia dentro del mundo cristiano, pero en la cultura hebrea tienen claro dos conceptos muy importantes sobre la existencia de estos gigantes o Nefilim. Primero, la palabra Nefilim viene del término hebreo Nef, que significa caído o los caídos. Desde ahí la palabra Nefilim tiene muchos conceptos o muchas interpretaciones. Primero, dentro de la mitología o dentro del miticismo judío y de la costumbre hebrea, se considera que los Nefilim son ángeles caídos. Estos ángeles tuvieron intimidad con las hijas de los hombres y le nacieron, dice literalmente, hombres de renombre o gigantes, también conocidos como los hijos de los ángeles con las mujeres. Aunque la tradición mística sobre este pensamiento sobre los Nefilim o los gigantes siempre va a tener un contexto más místico que religioso. Ahora, dentro de la cultura o la costumbre hebrea también existen otros escritores como Rambam dentro de la cultura judía, que dice que literalmente los Nefilim eran sí hombres de renombre, no ángeles caídos. Y cuando dice la escritura que las hijas de los hombres eran hermosas, él no está refiriéndose a ángeles, sino se está refiriendo a literalmente a los hijos de Caín, los hijos de Set, que podría darse a entender claramente que pueden haber sido estos que se habían alejado de las manos de Dios. Pero más, el misticismo judío pesa más, tanto en los escritos judíos, tanto en la Mosereta, tanto en el Midrash y otros libros judíos, determinan que los gigantes sí eran ángeles caídos. Tanto así que hay libros apócrifos judíos y libros de estudios judíos profundos sobre Cábala y otros libros más, hablan literalmente de estos gigantes que sí existieron. Ahora, el problema es que dice la escritura que habían gigantes antes que le nacieran hijos e hijas. ¿Quién eran estos gigantes? La palabra Nefilim, como les vuelvo a decir, significan caídos. Ahora, ¿que eran ángeles también caídos? No. Ahí viene una de las interrogantes y uno de los más grandes judíos históricos y que habla mucho de la mitología judía y también del esoterismo judío. Dice él que esta palabra determina un concepto más antiguo, que es los hijos de la susodicha. ¿Sí se acuerdan a quién le dicen así? A la fulana. A la fulana. ¿Quién es la fulana? La mujer que fue creada. Dentro del misticismo judío se cree que esta mujer fue creada igual que el hombre, y cuando no quiso unirse y tomar decisiones como creación y que el hombre es la autoridad, dice que tomó la decisión de alejarse. Dentro del misticismo judío se cree que dentro de este contexto esta mujer se alejó literalmente del Edén, salió del Edén, huyó del Edén y se unió a Samael, este arcángel o ángel, Satanás como muchos lo conocemos. Dice que tú comenzaron a tener hijos. Recuerda que esta mujer
no era nada espiritual, no era un ángel, era una mujer creada igual que Adán. ¿De dónde? De la tierra. Entonces, los judíos masoréticos y muchos de los judíos que usan la tendencia más mitológica, mística, dicen ellos literalmente que los hijos que habla la escritura de estos gigantes eran los hijos de Lilibet con Samael. Lilibet, o la fulana, literalmente podía procrear, porque no se le había creado para otra cosa sino para procrear. No quiso tener hijos con Adán. Y cuando salió del Edén, se encontró con este ángel caído. Por eso la palabra de Philip significa caídos, porque eran descendientes de dos caídos. El primero un ángel y el segundo Lilibet, la fulana, que había salido del Edén porque no quería tener hijos con Adán, porque decía ella, habíamos sido creados de la misma tierra, con la misma sustancia. Tú no puedes ser mayor que yo. Y según la tradición judía, ella tomó la decisión de salirse del Edén. Y al salir del Edén, conoció a Samael. Y con ellos procrearon hijos. Ahora, dice que antes que los hijos de Dios se fijaran en las hijas de los hombres, había gigantes. Entonces, la cultura judía nos enseña, y manuscritos judíos nos enseña, que literalmente está hablando de seres no creados por el Eterno. Seres que Él no creó, que se mezclaron. Primero, la que creó fue a Lilibet, a la fulana. Y esta fulana salió del Edén porque no quiso tener hijos con Adán. Y al salir del Edén, encontró a Samael, un ángel caído. Y Samael se unió a ella y tuvieron hijos. Y estos eran los gigantes. Por eso cuando usted lee el capítulo 6, el versículo 4, literalmente dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, que existían hombres gigantes en esos momentos. Antes que le nacieran hijos e hijas a los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y dice que cuando le nacieron a estos ángeles y a estas mujeres, hijos e hijas, le nacieron hijos con alto renombre, con fuerza sobrenatural, porque ellos eran una especie no creada por Dios. Eran seres no creados. Es por eso que en esta tradición nos enseña que tenemos que nosotros examinar literalmente cada parte de la Escritura. Porque la Escritura, principalmente la Torá, tiene muchos códigos. Y estos códigos son de bendición para nuestras vidas. Son misterios que, aunque desprenden de un concepto mitológico, un concepto esotérico, para mucha gente, principalmente el concepto cristiano, para muchos de los cristianos, esto es esoterismo. Pero para la costumbre hebrea es algo que ellos lo interpretan de esa manera. Hasta el punto que ellos dicen que los hijos de los hombres no son otra cosa que los ángeles que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra. Y tanto así que en el Nuevo Testamento encontramos a uno de los apóstoles diciendo que el juicio o la condena para aquellos ángeles que dejando la gloria de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Estos ángeles fueron encadenados y encarcelados en tumbas profundas, en abismos, hasta el día del juicio. Entonces significa que en la cultura judía se tenía claro quiénes eran estos ángeles, que no eran hombres sino ángeles, que dejando su propia gloria se unieron aquí a los hombres. Está hablando de aquellos ángeles que se rebelaron y se unieron con las hijas de los hombres y procrearon hijos. ¿Qué es lo que realmente encontramos en este versículo? Es la dimensión de que cuando Dios creó las cosas, el enemigo quiso todo transformarlo y destruirlo. Pero yo siempre les he dicho que Dios siempre tiene un plan. Dios es perfecto. Todo lo tiene establecido. Primero, en los cielos les dio libre albedrío a sus ángeles.
para que tomen sus propias decisiones. Pero para saber quiénes estaban con él y quiénes iban a obedecer, tenía que establecer un plan. Aunque parece medio descabellado el plan, tenía que saber quiénes eran los ángeles que estaban con él arriba. Recuerde que él los creó, él los conocía, a cada uno de ellos, y sabía qué tenían en su corazón o en su alma esos ángeles, o en su esencia espiritual. Es tanto así que dice la Escritura que la tercera, cuarta parte de los ángeles se rebelaron contra Dios en los cielos. Hubo una revolución. Quisieron tomar el poder, pero entender ese concepto también es algo fuera de un concepto cristiano. Dentro de la cultura judía o hebrea, dice que estos ángeles, al rebelarse contra Dios, quisieron tomar el poder, pero Dios lo sabía. Y con solo su poder los lanzó sobre la tierra. Y ahí se puede interpretar muchas cosas. Uno de los rabinos, Rabat, dice literalmente que los animales creados en esa época, me imagino los dinosaurios, los grandes gigantes, fueron destruidos cuando cayeron estos ángeles sobre la tierra. Y podemos afirmar que sí, que si existen dinosaurios cuando todavía no se descubría estos seres. Ya hablaba este rabino en el siglo XV, en el siglo XIV, sobre la existencia de animales gigantes como el cocodrilo, como el leviatán, que destruían la tierra. Y vino estos ángeles, cayeron sobre la tierra y destruyeron todo ese tipo de animales, que actualmente encontramos como fósiles. Bueno, pues alejémonos un poco de eso y volvamos a la idea de los Nefilim, los gigantes. Ahora, los gigantes, ¿qué enfoque tiene que hacer en nuestras vidas? Primero, cuando Dios tiene un plan, siempre Dios busca la manera de estabilizar o fomentar un cambio. Recuerden que la humanidad ya había caído. Recuerden que Adán había caído. Eva y Adán estaban fuera del Edén. Lilibet se había revelado. Y yo leía un folleto que decía, entonces, ¿Dios no hizo las cosas perfectas? Si Él es perfecto. Sí, aquí vamos a preguntarnos, ¿por qué se reveló Lilibet, la fulana? ¿Y por qué Adán y Eva fueron expulsados de Edén si Dios hace las cosas perfectas? ¿Por qué? Es porque Dios tiene establecido un plan. Y ese plan es que los hombres no solamente sean que vivan en la tierra, sino que en un tiempo determinado puedan ir al cielo. Pero para entrar al cielo tenían que mostrar la capacidad que tenían para ser transformados en seres espirituales. Dentro de la cultura hebrea se considera que va a venir un juicio, y ese juicio va a ser establecido para toda aquella humanidad que de una u otra manera se ha acercado al Eterno, y estos serán en un juicio y serán perdonados en este juicio y vivirán con el Eterno eternamente y para siempre. Dentro de la idea cristiana es el mismo concepto. Dentro del pensamiento cristiano es el mismo concepto. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios permitió todas estas cosas, entre ellos a los Nefilim? ¿Quiénes eran estos seres? Eran seres no creados por Dios. Eran seres que estaban fuera del orden de la creación. Eran gigantes que habían nacido. ¿Pero por qué Dios los permitió? ¿Por qué Dios permitió estas cosas? Y si leemos más abajo dice que Dios se arrepintió de haber puesto al hombre sobre la tierra. No dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, en ningún momento. No dice eso en la Escritura. Porque mucha gente dice, es que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. No, Dios nunca dice que se arrepintió de haber creado al hombre, porque Él es perfecto. Y algo que tiene el hombre es que tiene su espíritu. El hombre dejó de ser inmortal, dejó de ser santo, pero sigue siendo perfecto. Pero no porque vivimos en esta carne, sino porque tenemos su rúa, su aliento, su espíritu. Por eso somos perfectos. Ahora, ¿por qué Dios permitió que estos gigantes existieran? Y que los hijos de los Dios se unieran, los ángeles se unieran a las mujeres y procrearan hijos de renombre.
porque era un tiempo que tenía que exterminar a estos seres que habían caído, seres que eran malos en sí, que no podían seguir viviendo con la humanidad, porque aunque al hombre lo creó en la tierra, esos seres estaban en la tierra. Y estos seres habían hecho que los mismos hombres se hicieran malos. Sus intentos y sus acciones eran malas, como dice el capítulo 5 y 6. Dice que el Eterno, dice que la maldad de los hombres se había multiplicado mucho en la tierra. Y dice que Él se arrepintió de haber puesto al hombre sobre la tierra, porque lo hubiera puesto en otro lugar, en el mismo cielo, pero no, lo creó en la tierra. Y mira el enfoque de esto. ¿Para qué Dios permitió la existencia de estos seres? Los Nefilim, gigantes. Primero, para mostrarle a la humanidad que Él tiene todo cuadrado, que Él sabe cómo hacer las cosas y los tiene perfectos. Primero le dice a la humanidad: me arrepiento de haber puesto al hombre sobre la tierra. Le dolió en el alma cómo los hombres preferían la maldad, caminar hacia la maldad, decidían hacer lo malo. ¿Y usted cree quién le enseñaba a hacer lo malo? ¿Quién le enseñaba al hombre a hacer lo malo? Los ángeles caídos. Hay un libro, el libro de un libro apócrifo que pocos lo han leído, el libro de Enoc. Este libro habla de la existencia de estos seres caídos. Habla de la existencia de que descendieron del cielo y se unieron hacia el hombre, y estos ángeles enseñaron el arte de la guerra, de la exotería, de la maldad al hombre. Estos seres crearon toda esa arte y le enseñaron a la humanidad. Por eso Dios decidió destruir a esa generación por ese tipo de seres que Él no había creado. Porque Él creó a los hombres, no a estos seres que vienen a ser como híbridos. Híbridos que no podían multiplicarse. Y la única manera de procrear era uniéndose a las mujeres humanas creadas por Dios. Entonces, dentro del misticismo, vuelvo a decir judío, dentro de las raíces judías, se cree que estos seres, de una u otra manera, destruyeron un plan. Pero Dios tenía claro el plan. Ellos no destruyeron nada. Ellos simplemente eran parte del plan para exterminar toda esa raíz. Cuando Dios llamó a Noé, dice la Escritura que le dio 120 años para que Noé anunciara que se iba a acabar toda esa generación. ¿Por qué entonces Dios eligió a Noé? Porque Noé no se mezcló con estos seres. Su ADN, su descendencia, no tenía mezcla. No se había mezclado con nada. Por eso, su virtud, dice la Escritura, que era justo. Y vio Dios que era justo Noé. Entre toda la humanidad en ese tiempo Él era justo. Entonces, estos seres, como yo les decía, simbolizan la maldad. En este tiempo vivimos tiempos de mucha maldad. Son los gigantes que tenemos que aprender a conllevar en nuestras vidas. Les voy a explicar algo dentro de la costumbre hebrea o judía cuando hablamos un poco de estos seres existentes. Les vuelvo a repetir, dentro de la cultura hebrea se afirma y se cree que estos seres sí existieron, sí tienen vida, se movían en la tierra, devoraban la tierra. Hay otros libros que afirman que estos seres todavía existen, pero la raíz judía no lo estabiliza como algo cierto. Solamente sí dice que los gigantes fueron parte del entorno de la humanidad.
Y estos gigantes o Nefilim eran malos. Y le enseñaron a la humanidad a ser malos. Ahora, la pregunta es, ¿la humanidad es tan fácil de caminar hacia la maldad? ¿Sí o no? Sí. Porque el hombre tiene algo, también es malo. Es bueno y malo. Y el hombre es fácil de ser influenciado. Estos seres gigantes que tenían renombre influenciaban a la humanidad en esa época. Y el hombre se hacía malo cada vez por las influencias. Y es lo que voy a hablar en estos momentos. Las influencias en la humanidad. Cuando vino el diluvio, mire, y esto es algo que les voy a explicar. Mire, cuando vino el diluvio, dice que estos seres tuvieron que morir porque no tenían dónde ir. Pero muchos de estos ángeles solo tenían cuerpo corporal. Tuvieron que dejar su cuerpo corporal y su alma espiritual, su ser espiritual existía. Pero no podían subir al cielo porque ellos habían decidido tomar cuerpo corporal y dejarla entrar a los cielos. Dentro del misticismo judío se enseña que los ángeles dejaron su autoridad, podemos decir sus alas, podemos decir que ellos dejaron sus alas para no ir hacia los cielos y quedarse en la tierra. Y cuando vino el diluvio no podían subir al cielo tampoco porque no tenían sus alas. Dejaron la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Quedarse en la tierra. Y murieron. Su cuerpo físico. Sus hijos murieron. Dentro de la mitología judía, o el misticismo judío, se cree que no existe, como muchos dicen, hay un solo demonio. No, existen muchos tipos. Para ellos, Asmael es uno, Samael es otro, los híbridos son otros y los que influyen son otros. Dice que los híbridos son los hijos de los ángeles con los hombres, que al ser su alma no tenían alma y al vivir eran desfigurados. Los ángeles, al morir, su cuerpo era espiritual. Son los que influyen en la mente de los seres humanos. Y no pueden coger cuerpo. No pueden poseer cuerpo. Pero sí pueden influenciar en la mente del ser humano. Los híbridos sí pueden coger cuerpo. Pero para tomar cuerpo los híbridos, porque ellos son seres espirituales que no creó Dios. Estos seres pueden tomar cuerpo cuando la influencia hace que pierdas el razonamiento. Pero eso es algo que más adelante les voy a enseñar sobre guerra espiritual. Lo que les quería enseñar es que el hombre es tan fácil de influenciar que siempre va a haber gigantes alrededor nuestros que nos van a cambiar nuestra mentalidad. Gigantes que cuando aparecen nosotros los miramos, pero esa gente que admiramos no son buenas. Voy a poner un ejemplo. Mucha gente en su trabajo, cuando llega a un lugar a trabajar o en un lugar, comienza a mirar y a caminar con esa persona que admira. ¿Qué pasa? Su mente comienza a ser influenciada. Pongo un ejemplo. Alguien que le gusta el fútbol, el Barcelona, es barcelonista. Pero ¿qué pasa? Que es barcelonista en su casa. Pero si comienza a juntarse con gente violenta que es barcelonista. Una cosa es que sea barcelonista en su casa y que vaya al estadio de vez en cuando y que le gusta ver los partidos. Y otra cosa es que comienza a juntarse con gente muy violenta dentro de estas barras bravas que son barcelonistas. Te vas a hacer igual que ellos porque vas a ser influenciada por ellos. A tal punto que tú nunca fuiste una persona violenta, pero te haces violenta por el ambiente donde vives, por la influencia que esto trae. Así mismo ocurre en todo lugar, en tu trabajo, en tu hogar, en tu casa. Con las amistades. Con las amistades. Hay personas que te dicen ser amigos, pero te influyen para cosas malas. A tal punto que tú eres una persona tranquila y comienzas a ser muy inquieto. Comienzas a cambiar tu forma de pensar. Cambias tu forma de ser y quieres ser igual a esa persona. Comienzas a mirar a alguien que no es bueno
Porque somos fáciles de influenciar. Es tanto así que todo lo que le pasa a esa persona lo queremos para nosotros. No es envidia, es una influencia. Es tanto así que comenzamos a imitar su carácter, porque nos influenciamos. Y esa influencia tiene que ver con los caídos. Todo aquel que te influye en algo no bueno es un caído, porque te lleva a la maldad, te lleva a caer, te lleva a destruir. Aquel que te influye a lo malo no es bueno para tu vida, te va a destruir. Un ejemplo, otra vez. Si en tu hogar eres tranquilo, en paz, eres una maravilla, pero comienzas a ir a otro lugar y comienzas a cambiar tu aspecto de caminar, tu forma de hablar, comienzas a ser influenciado por otras personas, y cuando llegas a la casa cambias, vuelves a ser el que viste afuera, no eres el mismo de antes. ¿Por qué? Porque recibiste influencia y que quieres comenzar a imitar todo aspecto de afuera, toda circunstancia de afuera. Examínense un momento ustedes. Antes, cuando empezaron a ser cristianos, ustedes, sus amigos le decían, no, pero así no es ser cristiano. Y ustedes se dejaban influenciar fácilmente de personas. Cuando de repente ustedes venían con otra actitud de nuevo, y tenían que explicar, no, es que la Biblia es, y venían con otra actitud de nuevo, porque eran fáciles de influenciar. Ustedes dicen, no, yo sí amo a Dios, pero no se dejaban formar. Así ocurre en nuestra vida diaria. En los trabajos somos influenciables fácilmente si no tenemos una identidad. Noé tenía identidad. Él sabía quién era. Dice que era justo. Él sabía quién era. Él sabía que su nombre era Noé y que era un siervo de Dios y que amaba a un solo Dios y que sus hijos y su familia tenían que hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esa identidad? Nos dejamos influenciar por cualquier cosa que pase. Dice la Escritura que muchos de nosotros por cualquier viento de doctrina nos dejamos influenciar. Y como niños fluctuantes, sin entender realmente lo que Dios quiere para nosotros. A veces nosotros escuchamos algo y lo hacemos a nosotros. Uy, es que esa palabra me llegó, pero no examinamos qué quiere decir esa palabra. Así mismo, como le digo, con personas. Usted dice, no, yo en la calle estoy tranquilo. Yo a veces le doy este ejemplo. En la calle usted está tranquilo, se ríe con todo el mundo, pasa y lo ve, y un vecino lo saluda y usted se sonríe y lo saluda, pero llega a su casa en un ogro total. Todo cambia. ¿Qué pasó? Las influencias que adquirió en el camino con la persona que no debe caminar. Esos gigantes se llaman Nefilín. Son gigantes que todavía existen. No físicamente, como en Génesis, como en el tiempo de Noé. Son espirituales. Y Yeshua dice que serán como en el tiempo de Noé, los últimos tiempos. Dice literalmente, los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. Y si en el tiempo de Noé había Nefilín, gente que influenciaba a los hombres, hay en este tiempo esos mismos espíritus que influyen en la mente de los hombres para destrucción constante. Si te das cuenta, tú has cambiado. Si te das cuenta, esa persona te está influenciando, no para bien, sino para mal. Todas estas cosas va a hacer cambiar nuestra mente. Hay un momento en que tenemos que reflexionar. ¿A quién servimos? ¿Con quién estamos? ¿Con quién caminamos? ¿Y con quién tenemos que andar? Y cuando nos damos cuenta, examinamos también la otra parte. ¿Qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que me puede ayudar a seguir creciendo espiritualmente? ¿Y qué es lo que debo desechar de mi vida? ¿A quién tienen que decirle chao? Ya no serás más mi amigo porque me influyes para cosas malas. ¿A quién ya no debo decirle amigo? Porque no me llevo el buen camino.
a quién debo escuchar y a quién debo alejar mi oído. Porque hay gente que en vez de guiarnos, nos destruye. Y aún en la misma pueblo, en la familia. Y nos damos cuenta que estas personas muchas veces están cercanas a nosotros y lo admiramos, pero son nefilim que en vez de ayudarnos a crecer, nos destruyen y nos crean maldad en nuestra alma. Porque somos fáciles de influenciar, somos fáciles de caminar. Emocionalmente nos dejamos influenciar. Por eso los nefilim son gigantes que transforman al hombre y lo influyen en la maldad. Asimismo, como en el Antiguo Testamento, en la Torá afirma, en el libro de Bereshit, que estos gigantes eran de gente de renombre, conocidos, que hacían maldad y quisieron que la humanidad se haga mala. Y dice que su maldad era constante, su maldad. No era un momento de decir, ay ya, no, era constante. Por eso tenemos que examinarnos siempre. Como hizo Yeshua, que el final de los tiempos será como el tiempo de Noé. Y si es así, significa que también tenemos que examinar esa parte de los gigantes. Los que nos influyen, los que transforman nuestra mente, los que nos traen a cosas malas. Así que hasta este momento dejamos la enseñanza. Mañana continuamos con otra parte del libro de Bereshit. Amén. El arca. El día de mañana empezamos con el arca. Pero afirmamos algo más. La maldad. Recuerden que la maldad existe y está a nuestro alrededor. Y muchas veces es parte también de nuestra vida. Porque nos dejamos influenciar de cosas malas. Sin darnos cuenta, nuestras acciones, a la forma de responder, a la forma de hablar, a la forma de pensar, estamos actuando mal. Muchas veces no necesitamos un consejo, necesitamos reflexionar en nosotros mismos. No necesitamos que nos digan las cosas, necesitamos solamente centrarnos y decir, ¿estoy haciendo bien las cosas? Preguntarse, autoexaminarse diariamente. ¿Estoy bien? ¿O me equivoqué? ¿O estuve bien lo que hice? Y si no lo hice bien, voy a rectificarlo. Porque en la vida Dios nos da la oportunidad de rectificar todo. ¿Usted cree por qué no nos quita la vida? Cuando a veces no las merecemos por todo lo que hacemos mal. Él más bien nos da oportunidades diarias. Un día más nos da de vida. Eso es lo que me gusta mucho cuando dice que una de las oraciones más importantes del Shema, cuando se levante a dormir, es decir, gracias Hashem bendito por darme nuevamente mi alma y levantar otro día más. Gracias Hashem bendito por devolverme mi alma a mi cuerpo otro día más. Dicen ellos que se debe decir día a día gracias, porque literalmente otro día más nos ha dado Dios para rectificar todas las cosas malas que hacemos en nuestras vidas. Rectificar es el camino diario para caminar con Dios. La rectificación es parte diaria en nuestra vida. No somos perfectos, por eso Dios nos envía cada día a perfeccionarnos. Y la perfección no es decir, ay, voy a ayunar 10 horas, 15 días para ser perfecto. No, porque en un momento puedes caer. La perfección se da diariamente con los principios del amor, la bondad, la piedad, la santidad. ¿Y cómo se quiere eso? Con los frutos del Espíritu. ¿Y cómo se quieren los frutos del Espíritu? Examinándote a ti mismo diariamente y rectificando tus errores diariamente. Examinándote que hiciste mal y que debes rectificar. Hay un principio hebreo que me gusta mucho, que dice que el hombre
puede caer 10.000 veces en el mismo pozo. Pero la voluntad de Hashem es que esas 10.000 veces se vuelva a levantar. Hashem jamás te va a dejar en el pozo. Hashem nos da oportunidades diarias, decía él en el proverbio, para poder levantarnos diariamente. Cada vez que abras tus ojos, Hashem te ha dado una oportunidad más para rectificar. Cada vez examínate cuando te levantas. ¿He hecho mal? ¿O qué he hecho mal? Y hoy día debo rectificarlo. Si he de pedir perdón, pide perdón. Si he de decir disculpas. Pero es diariamente. No es en un momento de emoción. Mire, ¿por qué Dios dice literalmente, me arrepiento de haber puesto al hombre sobre la tierra? Quiere decir que la intención de Dios no era solo dejarlo en la tierra al hombre, no, era llevarlo a otro lugar. Y Él sigue con ese mismo propósito. Él no dice, ay, ya aquí lo deja a los hombres, ¿qué hacen? No, sigue el plan. Y el plan llegó hace 2000 años en una cruz. Murió y resucitó. Y el plan sigue, porque dice que va a venir a llevar a su pueblo. Y que va a haber un juicio donde seremos juzgados, donde estaremos en una nueva tierra, un nuevo cielo. Todo diferente. Pero para eso debemos caminar larga trayectoria de rectificación diaria, de cambios espirituales, de buscar su presencia, de buscar a Hashem diariamente, de buscar su presencia y su espíritu diariamente. Muchos de nosotros la oración es simplemente una rutina. Deja de hacer que tu oración sea una rutina. Tu oración no puede ser una rutina, ni una necesidad. Debe ser tu vida misma. ¿Sabe qué hacemos nosotros los cristianos? Vamos a orar y todos estamos repitiendo lo mismo como loritos, dice mi esposa. O estamos repitiendo como un sacramento diario. Una liturgia. Cuando la oración es algo tú y tu Dios. Algo personal. Si tú vas a repetir las mismas palabras, repítelas, pero eres tú con tu Dios. Es algo personal. No es algo diario que tú lo haces, ay, otra vez tengo que orar. No, ya, olvídate de esa idea. Si tú todavía sigues con esa idea, ay, tengo que orar otro día más. Ay, pastor, es que me olvidé de orar. Entonces significa que tú no has madurado. Todavía no entiendes quién es tu Dios. Porque el día que comprendas quién es tu Dios, te vas a levantar y vas a decir, gracias, Hashem bendito, por todo lo que me das. No necesitas que te hagan acuerdo que debes orar, porque ya has madurado espiritualmente. Te levantas sin necesidad que nadie te obligue, sin que que pongas en el teléfono, uy, tengo que orar a las 3 de la mañana porque el pastor dijo. No. O que tengo que hacer tal hora porque los hermanos hemos decidido orar a tal hora. No. Tu oración ya eres tú con Dios. Es algo que tú tienes que hacerlo diario en tu vida. Es algo personal. Mire, una necesidad. Tú y Dios. Eso es lo malo del cristianismo. Que hemos hecho toda una liturgia para acercarnos a Dios. Y a Dios no necesitas acercarte con liturgias. Acercarse a Dios es simplemente decirle, Señor, tú eres el todo en mi vida. No soy nadie si tú no estás conmigo. No voy a avanzar si tú no caminas conmigo. No voy a hacer nada si tú no estás este día conmigo. No voy a tomar ni una decisión si tú no primero me abrazas y me dices, yo estoy contigo. Sí, Señor. Ese es nuestro propósito. Y cada día no permitas que las influencias de estos seres, de estas personas que están a tu alrededor, cambien tu carácter, cambien tu forma de ser. Busca tu propia identidad. Tú lo tienes. Hashem bendito, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno te dio una identidad personal.
Esa identidad lo tienes ahí. No permitas que seres fuera de tu entorno familiar, espiritual, cambien tu esencia. Tu esencia es única y lo creó el Eterno para que cuando te acerques a Él lo adores así como eres. Él te ama así como eres. Irresponsable, no oras, no te levantas a la hora que tienes que levantarte cuando Él te llama, pero así Él te ama. Eres contestona, gritona, gritón, malcriado. Él así te ama. ¿Por qué? Porque Él te llamó así. Esa es tu esencia. Y cuando aprendas a modular, y cuando aprendas a superar todos esos obstáculos, esas circunstancias, y que cada día te rectifiques y madures, serás fácil levantarte de mañana y decir: gracias, mi Dios, por un día más. Al acostarte, gracias, mi Dios, por un día más. A darle gracias por el alimento, porque tu vida ya ha entrado en una madurez espiritual. Ya nadie te va a afectar. No te va a afectar el que te grite, no te va a afectar tu jefe, no te va a afectar nadie, porque tú ya sabes quién eres. Pero si hasta estos momentos te siguen dejando influenciar por estos seres, no has madurado. Todavía te falta. Si todavía te dejas influenciar por gente que no es de tu entorno y te hace pensar cosas que no debes pensar, todavía no has madurado. Falta mucho camino todavía. Y todo lo que te pasa en tu vida es porque Dios te está enseñando a madurar. Así que los ticunes son parte de nuestra vida, pero la rectificación es constante. No dejes que los nefilim de este tiempo, los seres humanos malos, los gigantes que están a tu alrededor, las influencias que están a tu alrededor, cambien tu esencia. Dice que Noé era diferente, pero no se dejó influenciar por estos seres. Así que estos gigantes son parte de una verdad que está en la Escritura. Y si está aquí, es porque era verdad. Y si era verdad, debemos examinar por qué nuestro Señor lo hizo que lo transcribieran aquí. Un día me dijo un amigo: pero eso es simplemente mitología, creencia. Le digo: ¿sabes? La Biblia es uno de los libros o una de las literaturas más hermosas, porque no ve, si te das cuenta, no ve las virtudes hermosas del hombre, ve los errores del hombre. Porque si tú ves a todos esos hombres que están como héroes de la Biblia, eran los más, los hombres que más cometían errores. Noé también cometió errores y dice que era justo. Todos en la Biblia, con renombre, desde David hasta Salomón, hasta los profetas, hasta los sabios, todos han cometido errores y están en este. Por eso yo puedo asegurar que esto es verdad, que la Torá, la Tanat es verdad, porque no afirma a un hombre virtuoso, solo dice: Hashem bendito es el único justo y verdadero, el único recto es Él, no hay nada perfecto como Él. Nosotros simplemente somos seres humanos imperfectos. Y están aquí los imperfectos para enseñarnos de esos imperfectos que tenemos y podemos ser mejores día a día. Por eso que Dios también puso a los nefilim, para que estos nefilim nos enseñen que no podemos dejarnos influenciar por nadie. Hay una palabra que, se me fue esa palabra que iba a decir. Cuando alguien te quiere convencer en algo y busca la manera, ¿cómo que se llama? Háganme guardar esa palabra. Manipular. Manipulador. Los nefilim eran manipuladores. Y cuando tú adquieres esa actitud de manipulador, ese espíritu que influye en mal, porque el manipulador te va a influir en mal, porque el manipulador es aquel que influye en mal, no hace nada bien. El manipulador busca la maldad. Bueno, dejamos esta parte, a ver, y el día domingo seguimos. Amén. Amén.
pies. Me duele horrible. Los pies. Puedo cortar y mírame que no puedo cortar. No se corta. Sí, no se corta.